¿Puede el óxido valer más que el oro? Imagina perderlo todo en un solo segundo. Tu gran amor, tu hogar cálido, tu dignidad frente a la sociedad. Imagina quedarte completamente sola en el mundo cruel, con un niño pequeño y hambriento aferrado a tu pierna y sosteniendo una llave que no abre ninguna puerta conocida hacia la felicidad. Catalina creía que viajaba hacia su final, hacia una tumba de metal y silencio en medio de la nada. Pero lo que dormía bajo aquel silo abandonado y cubierto de maleza no era muerte, sino el secreto más codiciado de toda la región. Un secreto oscuro y poderoso por el que muchos matarían sin dudar. ¿Te atreverías a entrar en la oscuridad absoluta si fuera tu única esperanza de sobrevivir? Quédate, porque esta historia te hará creer en los milagros nacidos de la tragedia. La lluvia no caía, castigaba. Era una cortina de agua helada que parecía querer borrar a Catalina y a su pequeño hijo, Gael, de la faz de la tierra. El autobús viejo y ruidoso que los había dejado en aquel cruce olvidado ya era solo un par de luces rojas desvaneciéndose en la neblina, como dos ojos malignos que se cerraban para siempre. Catalina apretó la mano de Gael con tanta fuerza que tuvo miedo de lastimarlo, pero era el único ancla que la mantenía atada a la cordura. «Mamá, me duelen los pies», susurró el niño. Su voz, apenas un hilo tembloroso, cortó el aullido del viento. Gael, con sus 7 años recién cumplidos, no entendía por qué habían cambiado su cama suave por el barro, ni sus juguetes por una maleta remendada que contenía todas sus posesiones terrenales. «Ya casi llegamos, mi amor. Solo unos pasos más. Es una aventura, ¿recuerdas?» Como en los cuentos, mintió Catalina, tragándose las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en su rostro pálido. Caminaron arrastrando los pies por un sendero que hacía años no veía el paso de un vehículo. El lodo se aferraba a sus zapatos baratos como manos de espectros intentando detenerlos. Y entonces, tras una curva del camino flanqueada por árboles secos que parecían esqueletos suplicando al cielo, la vieron. La herencia. No era una casa, era una ruina que se negaba a caer. La madera, ennegrecida por el tiempo y la intemperie, crujía con cada ráfaga de viento, como si la estructura misma estuviera llorando de dolor. El techo tenía agujeros visibles incluso desde la distancia, y las ventanas eran cuencas vacías, sin vidrio, que miraban acusadoramente a los recién llegados. Pero lo que dominaba el paisaje, lo que realmente helaba la sangre de Catalina, no era la cabaña miserable, sino la estructura que se alzaba detrás de ella, recortada contra el cielo gris plomo. Un silo, un inmenso cilindro de metal oxidado, alto como una torre de vigilancia, cubierto de enredaderas muertas que parecían venas secas sobre una piel de hierro enfermo. Se erguía solitario, amenazante, proyectando una sombra alargada que parecía querer engullir la pequeña casa. «¿Vamos a vivir ahí?», preguntó Gael señalando la cabaña con un dedo tembloroso. El terror en su voz fue como una daga en el corazón de Catalina. «Solo por un tiempo, cielo. Solo hasta que mamá arregle las cosas». Entraron a la casa forzando una puerta que colgaba de una sola bisagra. El interior olía a humedad, a polvo antiguo y a abandono. No había muebles, salvo una mesa coja y una silla volcadas en un rincón. Catalina soltó la maleta y abrazó a Gael, tratando de transferirle un calor que ella misma no sentía, mientras acomodaba una manta raída en el rincón más seco de la sala para que el niño pudiera sentarse. La mente de Catalina voló hacia el pasado reciente, un aguijón que no dejaba de doler. Hacía solo 3 meses, su vida era perfecta. Lorenzo, su esposo, era un hombre bueno, trabajador, un soñador. Pero los sueños de Lorenzo eran más grandes que su bolsillo. Cuando el accidente de coche se lo llevó una noche de tormenta idéntica a esta, Catalina descubrió la verdad brutal. No había ahorros, no había seguro, solo había deudas. Deudas enormes con bancos y con hombres que no firmaban papeles, hombres peligrosos. La familia de Lorenzo le dio la espalda. «Se lo buscó», dijeron. «Tú sabías en qué te metías», la acusaron, como si amar fuera un crimen. Los acreedores se llevaron la casa de la ciudad, el coche, los muebles. Lo único que nadie quiso
Lo único que quedó en el testamento como un residuo sin valor fue esta parcela de tierra estéril llamada La Esperanza, un nombre que ahora sonaba a una broma cruel del destino. «Tengo hambre, mamá». La voz de Gael la trajo de vuelta al presente miserable. Catalina buscó en su bolso. Sacó medio paquete de galletas y una botella de agua. Era todo lo que tenían para esa noche. «Cena de campeones», dijo ella, forzando una sonrisa que le dolió en el alma. Mientras Gael comía con avidez, el viento comenzó a silbar con más fuerza, colándose por las rendijas de las paredes de madera podrida. Una ráfaga particularmente violenta hizo vibrar el marco de la única ventana que aún conservaba algo de vidrio en la sala. El marco de madera, carcomido por las termitas, se sacudió violentamente. Catalina se levantó de un salto para intentar bloquear la entrada de aire con un trozo de cartón que había encontrado en el suelo. Presionó sus manos contra la madera húmeda del marco. «¡Maldita sea!», gritó dejando escapar su frustración por primera vez. Golpeó el marco con el puño. El golpe hizo que una sección de la madera debajo del alféizar se desprendiera y cayera al suelo con un ruido seco. Catalina se quedó paralizada, esperando que toda la pared se viniera abajo. Pero no fue así. En el hueco que había quedado expuesto, algo brillaba débilmente, reflejando la escasa luz de la tarde que moría. No era una rata ni un nido de insectos. Era una caja. Una pequeña caja de metal, parecida a las que se usaban antiguamente para guardar galletas finas o tabaco, pero sellada con cera y óxido. El corazón de Catalina comenzó a latir desbocado, un tambor frenético en su pecho. Miró a Gael. El niño estaba adormilado, envuelto en la manta, ajeno al descubrimiento. Con manos temblorosas, Catalina extrajo la caja del hueco. Pesaba más de lo que aparentaba. Se sentó en el suelo, lejos de la ventana, y usó una de sus llaves para hacer palanca en la tapa oxidada. El metal gimió, resistiéndose, hasta que finalmente cedió con un chasquido. Dentro no había joyas. No había fajos de billetes que solucionaran su vida. La decepción golpeó a Catalina tan fuerte que casi soltó el objeto. Solo había un papel amarillento, doblado 4 veces, con bordes quemados, y una llave de hierro negra, pesada y antigua, con una forma extraña en la punta. Catalina desdobló el papel con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. Era un dibujo, un plano hecho a mano, con tinta negra que apenas se había desvanecido. Reconoció el dibujo de la cabaña donde estaban y el camino de entrada. Pero había una línea roja, gruesa y marcada con insistencia, que salía de la puerta trasera de la casa y trazaba una ruta directa hacia el dibujo del inmenso silo oxidado. Sobre el dibujo del silo había una palabra escrita con una caligrafía nerviosa, casi ilegible, que Catalina reconoció al instante. Era la letra de Lorenzo, o quizás la de su suegro, a quien nunca conoció. La palabra decía «salvación». Y justo debajo, una advertencia subrayada 2 veces, solo para los ojos de la sangre. ¿Salvación? Catalina miró hacia la ventana trasera, hacia la silueta oscura del silo que se recortaba contra los relámpagos. Ese monstruo de metal le daba terror. Parecía una boca abierta lista para devorarlos, pero ¿y si Lorenzo había dejado algo allí? ¿Y si las locuras de su esposo no eran locuras, sino un plan de contingencia? Antes de continuar con este momento crucial, quiero hacerte una pregunta importante. Si estuvieras en los zapatos de Catalina, sola, sin dinero y con tu hijo durmiendo en el suelo frío, ¿arriesgarías tu seguridad por una promesa escrita en un papel viejo? Deja tu «me gusta» ahora mismo si crees que ella debe investigar, y suscríbete al canal comentando desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. La curiosidad y la desesperación son una mezcla peligrosa. Catalina miró a Gael, durmiendo inocentemente en medio de la inmundicia. No podía ofrecerle nada. Mañana no tendrían comida. Mañana el frío sería peor. Esa llave y ese mapa eran lo único que tenía. Salvación,
repitió en su mente. Tomó una decisión impulsiva, de esas que nacen cuando ya no hay nada que perder. Buscó en su bolso una pequeña linterna de mano que siempre llevaba por si acaso. Besó la frente de Gael suavemente y le susurró una promesa al aire viciado de la habitación. «Vuelvo enseguida, mi vida. Mamá va a buscar nuestra suerte». Se puso su abrigo, empuñó la llave de hierro y el mapa, y salió a la tormenta. El viento casi la derriba al poner un pie fuera. La lluvia la empapó en segundos, pegando su ropa al cuerpo y calando hasta los huesos. El barro le llegaba a los tobillos, dificultando cada paso hacia el silo. La estructura metálica parecía crecer a medida que se acercaba, emitiendo gemidos metálicos bajo la presión del viento huracanado. Estaba completamente sola, en medio de la sierra, rodeada de oscuridad y ruidos que su imaginación convertía en bestias acechantes. Llegó a la base del silo. De cerca, era aún más imponente. Las paredes de metal estaban frías como el hielo. Catalina rodeó la estructura hasta encontrar lo que parecía ser una pequeña puerta de servicio, apenas visible bajo las capas de óxido y enredaderas. Alumbró con la linterna. La cerradura era antigua, robusta. Catalina insertó la llave de hierro que encontró en la caja. Sus manos temblaban tanto que le costó atinar. «Por favor», suplicó al cielo. «Por favor, que haya algo». Giró la llave. El mecanismo interno crujió, un sonido de metal contra metal que llevaba décadas dormido. ¡Clac! La puerta se abrió unos centímetros hacia afuera, empujada por una presión de aire que venía del interior. Un olor extraño golpeó el rostro de Catalina. No olía a grano podrido, ni a humedad, ni a animales muertos. Olía a aceite de máquina, a papel viejo y a algo más, algo dulce y metálico a la vez. Catalina empujó la puerta con el hombro, luchando contra el viento que intentaba cerrarla. Entró. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad absoluta del interior del silo. Y lo que vio la hizo detenerse en seco, con la respiración contenida en la garganta. El suelo del silo no era de tierra o cemento plano como esperaba. En el centro, iluminado por su temblorosa luz, había una escalera de caracol de hierro forjado que descendía hacia las profundidades de la tierra, hacia un subsuelo que no debería existir. Y desde abajo, desde la negrura de ese agujero, llegaba un sonido rítmico, suave, casi imperceptible. Tic, tac, tic, tac. ¿Qué clase de reloj seguía funcionando en un lugar abandonado hace 50 años? Catalina dio un paso hacia la escalera y la puerta del silo se cerró de golpe detrás de ella por culpa del viento, sumiéndola en la penumbra, solo acompañada por el eco de ese misterioso latido mecánico. El golpe metálico de la puerta al cerrarse resonó como un disparo de cañón dentro de aquel vientre de hierro. Catalina se giró de inmediato, presa de un pánico instintivo, y sus manos golpearon la superficie fría y húmeda de la entrada. Empujó con el hombro, con las palmas, con todo el peso de su cuerpo famélico, pero la hoja de metal no cedió ni un milímetro. Estaba sellada, tal vez por el óxido que actuaba como un pegamento maligno, o quizás por la presión negativa que la tormenta generaba en el exterior. «No, no, no», gritó, y su propia voz regresó a ella multiplicada por 10, un eco distorsionado que se burlaba de su encierro. La oscuridad era casi total, salvo por el haz tembloroso de su linterna que cortaba la negrura como una espada de luz frágil. Catalina se obligó a respirar. El aire allí dentro estaba viciado, cargado de partículas de polvo que danzaban en la luz, pero era respirable. Su mente voló hacia la cabaña, hacia Gael, durmiendo solo e indefenso. Esa imagen, la de su hijo despertando y no encontrándola, fue el combustible que encendió una llama de determinación en su pecho. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía que encontrar otra salida. Se giró nuevamente hacia el centro de la estructura. El sonido rítmico continuaba tic, tac, tic, tac, marcando un compás hipnótico que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Catalina avanzó hacia la escalera de caracol. Los escalones de hierro forjado, con diseños victorianos que no correspondían a un simple silo agrícola,
descendían hacia una oscuridad insondable. Puso un pie en el primer peldaño. La estructura gimió, pero aguantó. Bajó 1, 2, 3 escalones. A medida que descendía, la temperatura cambiaba drásticamente. El frío mordaz de la tormenta exterior era reemplazado por una frescura seca, controlada, casi artificial. El ruido de la lluvia golpeando el techo del silo se volvía distante, amortiguado, como si estuviera entrando en otra dimensión, lejos del dolor y la pobreza de la superficie. Al llegar al final de la escalera, que se hundía unos 5 metros bajo el nivel del suelo, Catalina se encontró frente a una puerta de madera maciza, extrañamente bien conservada. No había cerradura, solo un pomo de bronce oscurecido por el tiempo. Con el corazón latiendo en la garganta, giró el pomo. La puerta se abrió sin emitir ni un solo chirrido, revelando una estancia que desafiaba toda lógica. No era un sótano sucio, era un santuario. Catalina barrió la habitación con su linterna, boquiabierta. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera noble, repletas de frascos de vidrio sellados herméticamente y cajas de metal etiquetadas con una caligrafía meticulosa. En el centro de la habitación, sobre una mesa de trabajo amplia y limpia, descansaba la fuente del sonido, un complejo mecanismo de relojería conectado a unos tubos de ventilación. Era un sistema de purificación de aire impulsado por las corrientes de viento que movían las aspas externas del silo. Una maravilla de la ingeniería casera diseñada para mantener aquel lugar seco y aireado indefinidamente. Pero lo que robó el aliento de Catalina no fue la máquina, sino el contenido de los frascos en las estanterías. Se acercó a uno de ellos y limpió el polvo del cristal con la manga de su abrigo mojado. Al iluminarlo, el contenido brilló con un resplandor dorado, casi sobrenatural. Eran semillas, pero no cualquier semilla. La etiqueta, escrita con la letra inconfundible de Lorenzo, rezaba: «Maíz dorado de los ancestros, cepa pura, 1940». Catalina sintió que las piernas le fallaban. Había escuchado las leyendas que contaban los ancianos del pueblo, historias sobre una variedad de maíz que crecía incluso en la sequía más atroz, resistente a las plagas, capaz de alimentar a una familia entera con una cosecha mínima. Se creía extinta, perdida tras la revolución industrial y la llegada de los transgénicos. Si esto era real, si esos cientos de frascos contenían lo que decían contener, ella no estaba parada en un sótano, estaba parada dentro de una mina de oro biológica. «Lorenzo», susurró, acariciando el vidrio frío, «no estabas loco, solo estabas protegiendo el futuro. Over». Sus ojos se desviaron entonces hacia una caja fuerte de hierro negro ubicada debajo de la mesa de trabajo. Era antigua, robusta, impenetrable a la fuerza bruta. Sin embargo, Catalina recordó la llave que aún sostenía en su mano sudorosa, la misma que había abierto la puerta exterior. La forma extraña en la punta podría ser. Se arrodilló frente a la caja fuerte. Sus rodillas golpearon el suelo de concreto, pero no sintió dolor, solo una anticipación eléctrica. Insertó la llave, giró. Los pernos internos cayeron con un sonido pesado y satisfactorio. La puerta de hierro se abrió lentamente. Dentro no había dinero en efectivo. Había una carpeta de cuero repujado, gruesa y pesada. Catalina la sacó y la abrió sobre la mesa, iluminando los documentos con manos temblorosas. Lo que leyó la obligó a sentarse en la única silla de la habitación. Eran títulos de propiedad, escrituras reales, selladas y notariadas en el año 1920. Los documentos describían la propiedad de La Esperanza, pero los límites geográficos detallados en el papel no coincidían con la pequeña parcela árida y la cabaña ruinosa que ella creía poseer. Según los mapas adjuntos y las coordenadas legales, La Esperanza no terminaba en la cerca rota junto al camino. La propiedad se extendía kilómetros hacia el este y el oeste. Abarcaba el valle fértil que ahora ocupaban los viñedos y los campos de cultivo intensivo del vecino. Catalina leyó el nombre del propietario colindante actual en su mente: Don Octavio, el hombre más poderoso de la región, el cacique que controlaba el agua, el comercio y la ley.
Los documentos que Catalina tenía frente a sus ojos probaban, sin lugar a duda, que don Octavio había construido su imperio sobre tierras robadas, tierras que legalmente pertenecían a los herederos de Lorenzo, a Gael. La magnitud del descubrimiento la mareó. Tenía en sus manos el poder para destruir al hombre más temido del valle, o la razón perfecta para que la asesinaran esa misma noche. De repente, el sonido amortiguado de la tormenta arriba cambió. Un ruido diferente se filtró a través de los conductos de ventilación y vibró en la estructura metálica del silo. Era el rugido de un motor diésel, pesado, cercano. Catalina apagó la linterna instintivamente, sumiendo el búnker en la oscuridad, iluminado apenas por el tenue resplandor fosforescente de algunos indicadores en la maquinaria de ventilación. Subió la escalera de caracol corriendo, tropezando en la penumbra, ignorando el dolor en sus espinillas. Al llegar a la parte superior, pegó su ojo a una pequeña fisura en la pared oxidada del silo, una herida en el metal por donde se colaba el viento y la lluvia. Lo que vio heló la sangre en sus venas más que cualquier fantasma. A unos 50 metros, frente a la cabaña donde dormía Gael, 2 potentes faros de xenón cortaban la noche lluviosa. Una camioneta negra, enorme y blindada, estaba estacionada con el motor en marcha. La puerta del conductor se abrió y una bota de cuero lujoso pisó el barro. Un hombre descendió. Llevaba un impermeable largo y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, pero Catalina reconoció la postura arrogante, la forma en que caminaba, como si la tierra misma le debiera sumisión. Don Octavio. Junto a él bajó otro hombre, más bajo y fornido, sosteniendo lo que parecía ser una lata de gasolina o queroseno. Catalina quiso gritar, quiso golpear las paredes del silo para llamar su atención y alejarlos de la casa, pero el miedo le atenazó la garganta. Si hacía ruido sabrían dónde estaba. Si sabían dónde estaba encontrarían el silo, el secreto, y ella perdería la única ventaja que tenía. Pero si no hacía nada, ¿estás seguro de que la viuda está dentro? La voz de don Octavio llegó hasta ella, traída por el viento, distorsionada pero clara en su crueldad. Vi luz hace un rato, patrón. Y el chiquillo debe estar dormido, respondió el secuaz con una voz rasposa. Bien, no quiero mártires, solo quiero que se larguen. Un pequeño susto bastará. Rocía el porche, solo la entrada. Que el humo los despierte. Quiero que entiendan que esta tierra rechaza a los intrusos. Catalina sintió que el mundo se detenía. Iban a prender fuego a la entrada de la cabaña. Gael estaba ahí, solo. Si el fuego se extendía rápido con el viento, si la madera vieja y seca prendía como yesca, la desesperación se transformó en una fuerza física. Catalina se apartó de la rendija y corrió hacia la puerta del silo. La golpeó con los puños, con los codos, gritando con todas sus fuerzas, sin importarle ya el secreto ni las tierras. «¡Gael! ¡Gael!», aulló, pero el rugido de la tormenta y el aislamiento acústico del silo devoraron sus gritos. Estaba atrapada en una jaula de oro y secretos, mientras el verdadero tesoro de su vida corría peligro de muerte a pocos metros de distancia. Volvió a mirar por la rendija, con lágrimas de impotencia quemando sus mejillas. Vio al hombre rociar el líquido sobre los escalones de madera podrida de la cabaña. Vio a don Octavio sacar un encendedor de plata. La pequeña llama bailó en la oscuridad, un punto minúsculo de luz naranja que prometía destrucción. «No», sollozó Catalina golpeando el metal hasta que sus nudillos sangraron. Pero entonces algo sucedió. La puerta de la cabaña se abrió lentamente. Una pequeña figura en pijama, frotándose los ojos y abrazando un oso de peluche desgastado, apareció en el umbral, justo donde el hombre acababa de derramar el combustible. «¿Mamá?». La voz de Gael fue tan suave que Catalina la sintió en su corazón más que escucharla. Don Octavio se detuvo, con el encendedor aún encendido en su mano alzada. El secuaz dio un paso atrás, sorprendido. El niño y el monstruo se miraron bajo la lluvia torrencial. Catalina estaba paralizada. Si don Octavio decidía que un testigo era un problema, o si el encendedor caía accidentalmente, en ese instante de tensión insoportable, Catalina recordó algo. El sistema de ventilación,
La maquinaria abajo. Si podía revertir el flujo, si podía hacer que el silo aullara, tal vez podría crear una distracción. Tal vez podría hacerles creer que la propiedad estaba maldita, o al menos ganar tiempo. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad del búnker, y luego hacia afuera, hacia su hijo en peligro. Tenía segundos para actuar, segundos para decidir si usar la ciencia de Lorenzo para salvar a su hijo, arriesgándose a revelar su posición o rezar para que la escasa humanidad que pudiera quedar en don Octavio fuera suficiente para detener el fuego. Con una última mirada a la pequeña silueta de Gael temblando frente a los faros de la camioneta, Catalina se lanzó escaleras abajo hacia las entrañas del silo, decidida a convertir esa estructura de metal en un arma o en su tumba. El tic-tac del reloj parecía haberse acelerado, sincronizándose con los latidos frenéticos de su propio corazón, contando los segundos que le quedaban para evitar una tragedia irreversible. El destino había barajado las cartas, pero Catalina estaba a punto de volcar la mesa. El alarido fue ensordecedor. Abajo, en las entrañas de concreto y acero, Catalina había tirado de una palanca oxidada marcada con la palabra «purga» en rojo desteñido. Lo que siguió no fue un soplido de aire, sino un lamento industrial, como si una bestia mitológica despertara de un sueño de décadas. Las tuberías de ventilación, diseñadas para actuar como enormes flautas de órgano bajo la presión del viento, canalizaron la tormenta exterior y la amplificaron expulsando un sonido gutural, grave y terrorífico, que hizo vibrar el suelo mismo de la finca. Arriba, la escena se congeló. Don Octavio, el hombre que creía ser dueño y señor de aquellos valles, retrocedió 2 pasos, con la tez lívida bajo la sombra de su sombrero. La llama de su encendedor titubeó y se extinguió, ahogada por una racha de viento repentina que parecía responder al llamado del silo. El secuaz, con la lata de combustible aún en la mano, se persignó instintivamente, mirando con ojos desorbitados hacia la torre de metal que se alzaba en la oscuridad como un gigante furioso. «¡Vámonos, patrón!», gritó el hombre superando el estruendo. «Dicen que esta tierra tiene malas vibras, que el viejo Lorenzo pactó con el diablo». Don Octavio, aunque era un hombre de negocios y no de supersticiones, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El ruido no era natural. Miró al pequeño Gael, que permanecía estático en el umbral, con los ojos muy abiertos pero extrañamente tranquilo, como si el monstruo de metal estuviera rugiendo para protegerlo. «Esto no ha terminado», bramó el cacique señalando al niño con un dedo enguantado en cuero negro. «Dile a tu madre que la quiero fuera al amanecer». Subieron a la camioneta blindada con una prisa que olía a miedo. El vehículo rugió, patinando en el lodo, y se alejó a toda velocidad, dejando tras de sí el olor acre de la gasolina sin quemar y el eco del terror. En el subsuelo, Catalina sintió que la presión del aire cambiaba violentamente. El sistema de purga había liberado el vacío que sellaba la puerta superior. Con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y la adrenalina, subió la escalera de caracol tropezando, aferrando contra su pecho la carpeta de cuero con los títulos de propiedad y una pequeña bolsa de tela donde había guardado apresuradamente un puñado de las semillas doradas. Empujó la puerta del silo. Esta vez se abrió sin resistencia. Salió a la lluvia, que ahora caía con menos furia, como si la tormenta hubiera gastado su ira junto con los hombres de don Octavio. Corrió hacia la cabaña, resbalando en el fango, con el corazón martilleando en sus sienes. «¡Gael!», gritó al ver la silueta pequeña en el porche. Se lanzó sobre él, envolviéndolo en un abrazo feroz, protector, desesperado. Revisó su rostro, sus manos, buscando cualquier señal de daño, pero el niño estaba intacto. Estaba frío, mojado y asustado, pero vivo. «¡Mamá!», el silo gritó. Susurró Gael hundiendo la cara en el abrigo empapado de Catalina. Gritó para que el hombre malo se fuera. «Sí, mi amor, el silo nos cuida. Papá nos cuida», respondió ella, besando su cabello húmedo. Entraron rápidamente a la casa. El olor a gasolina en los escalones era un recordatorio nauseabundo de lo cerca que habían estado de la tragedia. Catalina cerró la puerta y atrancó la entrada con la mesa coja
y todo lo que pudo encontrar. No dormirían esa noche. A la luz de una vela agonizante, mientras Gael finalmente caía rendido por el agotamiento en el rincón más seco, Catalina examinó su botín. Sus manos temblaban, no de frío, sino de incredulidad. Desplegó los documentos sobre el suelo de madera carcomida. Ahí estaba la verdad, escrita en tinta indeleble y papel timbrado del gobierno, fechado en 1920. La extensión de la Esperanza era colosal. Los límites marcados incluían el río, el bosque de robles y, lo más importante, las 300 hectáreas de viñedos de exportación que don Octavio explotaba como suyas. Su difunto esposo no había sido un fracasado. Había sido la víctima de un despojo sistemático y silencioso, aprovechando la burocracia y la falta de recursos de su familia para defenderse. Y las semillas. Catalina abrió la bolsita de tela. A la luz de la vela, los granos de maíz resplandecían como pepitas de oro puro. Eran más grandes que cualquier maíz comercial, con una cáscara dura y un color ámbar profundo. Si las notas de Lorenzo eran ciertas, esas semillas eran resistentes a la sequía extrema, una variedad ancestral recuperada que podría valer millones en un mundo donde el agua escaseaba. Pero el conocimiento era peligroso. Si don Octavio sospechaba que ella tenía esos papeles, no se limitaría a amenazas de incendio. La mataría. Catalina buscó un escondite. No podía llevar los papeles encima. Era demasiado arriesgado. Levantó la misma tabla del suelo donde había encontrado el mapa y la llave. Envolvió la carpeta y las semillas en una bolsa de plástico vieja para protegerlas de la humedad y las depositó en el hueco oscuro. Volvió a colocar la tabla y arrastró la manta de dormir encima. La noche pasó lenta, tortuosa, llena de crujidos que hacían saltar a Catalina con un cuchillo de cocina apretado en su mano derecha. El amanecer trajo una calma engañosa. El cielo se despejó, mostrando un azul insultante sobre el paisaje desolado. Alrededor de las 10 de la mañana, el sonido de un motor anunció la visita prometida. Pero no era la camioneta negra de la noche anterior. Era un sedán de lujo color plata inmaculado. Catalina salió al porche, ordenando a Gael que se quedara dentro y no hiciera ruido. Don Octavio bajó del coche. Ya no vestía el impermeable siniestro, sino un traje de lino blanco impecable, gafas de sol de diseñador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía en la mano una cesta de mimbre con frutas, pan y quesos. La imagen de la benevolencia. «Buenos días, doña Catalina», dijo, deteniéndose a una distancia prudente para no ensuciar sus zapatos de cuero italiano con el barro del patio. «Lamento el malentendido de anoche. Mis empleados a veces se exceden en su celo por proteger la vecindad de ocupantes ilegales. Pensaron que eran vagabundos. La hipocresía del hombre era tan densa que casi se podía masticar». Catalina cruzó los brazos, manteniendo una postura erguida a pesar de su ropa sucia y sus ojeras profundas. «Sabían perfectamente quiénes éramos, don Octavio, y usted también». El hombre soltó una risita seca y dejó la cesta sobre un tocón de árbol. «Vamos, no empecemos con el pie izquierdo. Mire, soy un hombre razonable. Sé que su marido, que en paz descanse, le dejó este problema. Esta tierra no sirve para nada, es un pedregal seco. Usted es una mujer joven, con un niño. Merece una vida mejor en la ciudad». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre grueso. «Aquí hay 50,000 pesos y 2 boletos de autobús a la capital, en primera clase. Es mucho más de lo que vale este terreno baldío. Tómelo como un gesto de caridad cristiana. Firme la cesión de derechos ahora mismo y mi chofer las llevará a la estación. 50,000 pesos. Para una mujer que no tenía ni para comprar leche, era una fortuna». Hace 24 horas, Catalina habría llorado de gratitud y besado la mano de ese hombre, pero ahora sentía el peso de la verdad bajo las tablas del suelo de su casa. Sabía que él estaba comprando un imperio por el precio de una cena barata. Y peor aún, estaba comprando su silencio sobre el robo de las tierras. «No», dijo Catalina. Su voz fue tranquila pero firme como el acero del silo.
La sonrisa de don Octavio se desvaneció lentamente, como cera derritiéndose al fuego. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos fríos, de depredador acostumbrado a que las presas no luchen. ¿Cómo dijo? Dije que no. Esta es la herencia de mi hijo. No está en venta. Ni por 50.000, ni por 50 millones. Don Octavio dio un paso adelante. La fachada de amabilidad se rompió por completo. «Escúchame bien, muerta de hambre», siseó bajando la voz para que solo ella lo escuchara. «Estás jugando un juego que no entiendes. He sido generoso, he intentado ser civilizado, pero mi paciencia tiene un límite muy corto. Tienes 24 horas. Mañana a esta misma hora vendrán las excavadoras. Voy a aplanar esta choza con o sin ustedes dentro. Y nadie, absolutamente nadie, hará preguntas sobre una viuda loca y su hijo que desaparecieron en un accidente». Dio media vuelta y caminó hacia su coche. Antes de entrar, se giró una última vez. «Disfruta tu última noche en la esperanza, Catalina. Será muy oscura». El coche arrancó levantando una nube de polvo y desapareció por el camino. Catalina se quedó temblando, no de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Tenía los documentos, tenía la prueba del robo, podía ir a la policía del pueblo vecino, saltarse a las autoridades locales compradas por Octavio. Entró a la casa sintiéndose momentáneamente victoriosa. «Ya se fue, mamá», dijo Gael asomándose tímidamente. «Sí, mi vida. Pero tenemos trabajo que hacer». Catalina fue hacia el escondite en el suelo para revisar nuevamente los papeles. Necesitaba memorizar los nombres de los notarios originales, buscar alguna cláusula específica que le diera ventaja inmediata. Levantó la tabla, sacó la carpeta y comenzó a pasar las páginas con avidez. Escrituras, mapas topográficos, certificados de las semillas, todo estaba ahí. Pero entonces sus dedos se detuvieron. Algo faltaba. Lorenzo era meticuloso. En el mapa que la guió al silo había una nota al pie. «Ver diario de campo, página 42, para códigos de autenticidad y ubicación de los marcadores de linderos originales». Sin esos marcadores físicos, sin la prueba de dónde empezaba y terminaba la tierra, según las mediciones antiguas, don Octavio podría alegar que los papeles eran falsos o inexactos. El diario contenía la clave para validar legalmente todo el hallazgo. Era la pieza que cerraba el rompecabezas judicial. La sangre de Catalina se heló. Recordó el momento de pánico la noche anterior, cuando vio a Gael en peligro. Había agarrado la carpeta grande, la bolsa de semillas, pero había dejado un cuaderno pequeño, de tapas negras y desgastadas, sobre la mesa de trabajo en el búnker subterráneo. El diario de Lorenzo seguía en el silo. Miró por la ventana. A lo lejos, en la linde del terreno, vio un destello de luz. Binoculares. Los hombres de don Octavio no se habían ido realmente. Estaban vigilando. Habían establecido un perímetro. Si ella intentaba salir del terreno hacia el pueblo, la interceptarían. Si intentaba volver al silo a plena luz del día, la verían entrar y sabrían que ahí escondía algo. Estaba atrapada. Tenía el tesoro, pero le faltaba la llave para usarlo. Y el enemigo estaba en la puerta, esperando el primer error. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Gael notando la palidez repentina en el rostro de su madre. «Nada, cielo», mintió ella, con la mente trabajando a 1000 por hora. «Solo que olvidé algo importante, algo que necesitamos para ganar». El reloj comenzó a correr de nuevo, pero esta vez el tiempo jugaba en su contra. Tenía que volver a entrar en esa tumba de metal, bajo la nariz de los asesinos, recuperar el diario y encontrar una forma de sacar a su hijo de allí antes de que las excavadoras llegaran al amanecer. La verdadera prueba de coraje apenas comenzaba. El sol del mediodía caía a plomo sobre la esperanza, un contraste cruel con la tormenta de angustia que azotaba el interior de Catalina. Cada minuto que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj invisible, acercándolos inexorablemente al ultimátum de don Octavio. Las excavadoras llegarían al amanecer. Tenía menos de 18 horas para actuar. Desde la ventana entreabierta, Catalina observaba el horizonte con los binoculares viejos de Lorenzo
que había encontrado en el fondo de la maleta. No había duda. En la loma norte, un destello metálico delataba la presencia de un vehículo. En el camino sur, una columna de polvo indicaba movimiento. Estaban rodeados. Un cerco silencioso y paciente, diseñado para asfixiar cualquier intento de fuga. «Gael, escúchame con atención», dijo Catalina, bajando los binoculares y girándose hacia su hijo. Su voz era seria, despojada de cualquier tono infantil o consolador. Gael, sentado en el suelo jugando con unas piedras, levantó la vista, sintiendo la gravedad del momento. «¿Qué pasa, mamá?» «Vamos a jugar al juego del vigía invisible. Es el juego más importante que hemos jugado nunca. Necesito que seas mis ojos». Catalina le explicó el plan con palabras sencillas pero precisas. Gael debía permanecer oculto en el hueco debajo del porche trasero, un espacio estrecho y oscuro donde solían guardar la leña. Desde allí tenía una vista parcial del camino principal y de la loma, pero era imposible verlo desde fuera. Si ves que el coche plateado vuelve, o si ves a hombres caminando hacia la casa, no grites. «Tiras de esta cuerda», le mostró un cordel de tender ropa que había atado a una lata vacía dentro de la casa. «Si la lata suena, yo sabré qué hacer, pero tú no sales por nada del mundo, ¿entendido?» «Por nada». Gael asintió solemnemente, con los ojos llenos de un miedo controlado que ningún niño debería conocer. «Entendido, capitana». Con el niño asegurado en su puesto de vigilancia, Catalina se preparó. No podía esperar a la noche. La oscuridad traería consigo a los sicarios más cerca de la casa, y el riesgo de ser descubierta entrando al silo sería mayor. Tenía que aprovechar la hora de la siesta, el momento de mayor calor y letargo, cuando la luz cegadora del sol creaba espejismos y sombras duras en las que esconderse. Se vistió con ropa oscura. Se cubrió la cabeza con un pañuelo gris para confundirse con el paisaje árido y salió por la ventana trasera, arrastrándose pecho a tierra por la hierba alta y seca. El trayecto hasta el silo, que normalmente tomaba 2 minutos caminando, se convirtió en una odisea de 20 minutos de movimientos lentos y calculados. El calor era sofocante, el sudor le escocía en los ojos y la tierra se le metía en la boca, pero Catalina no se detuvo. Cada crujido de una rama seca sonaba como un disparo en sus oídos. Finalmente, alcanzó la base oxidada de la estructura. La puerta metálica del silo estaba tal como la había dejado, cerrada pero sin llave. Respiró hondo, miró una última vez hacia la casa donde su hijo montaba guardia y se deslizó al interior. El cambio de temperatura fue un alivio inmediato, pero la oscuridad del interior le recordó su error fatal. Encendió la linterna, cuidando de mantener el haz de luz bajo apuntando al suelo. Bajó la escalera de caracol con prisa, saltando los escalones de 2 en 2. El tic-tac del mecanismo de ventilación seguía allí, constante, indiferente al drama humano. Llegó al búnker subterráneo. Todo estaba intacto. Sobre la mesa de trabajo, iluminado ahora por su linterna, descansaba el objeto de su deseo y su condena, el cuaderno negro, el diario de Lorenzo. Catalina lo agarró como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió al azar. Las páginas estaban llenas de anotaciones agronómicas, dibujos de raíces y hojas, pero también de observaciones inquietantes. Día 12 de mayo. Octavio ha vuelto a desviar el cauce del arroyo. Mis vides se mueren. Dice que tiene permisos, mentira. Ha sobornado al ingeniero municipal. Día 20 de junio. Encontré una de mis vacas muerta, envenenada. Fue una advertencia. Sé que fue él. Día 4 de agosto. He escondido los títulos originales y las semillas madre en el silo. Si algo me pasa, si el accidente que presiento llega a ocurrir, espero que Catalina encuentre esto. Las coordenadas de los mojones de piedra originales, los que marcan el verdadero límite de la finca antes de que Octavio moviera las cercas, están aquí. Latitud norte 24 grados. Catalina sintió una lágrima correr por su mejilla sucia. Lorenzo no había muerto por conducir mal bajo la lluvia. Le habían cortado los frenos o lo habían sacado de la carretera. Su muerte no fue una tragedia, fue un asesinato corporativo, y don Octavio era el verdugo.
Guardó el diario en el bolsillo interior de su chaqueta, asegurándolo con un imperdible. Tenía la prueba del motivo, la prueba del robo y la ubicación de las evidencias físicas en el terreno. Ya tenía todo. Ahora solo tenía que salir, recoger a Gael y huir hacia la carretera nacional para hacer autostop hasta la ciudad más lejana, directa a la Fiscalía Federal. Subió la escalera con el corazón ligero, sintiendo que la victoria estaba al alcance de la mano. Llegó a la puerta superior del silo. Empujó. La puerta no se movió. Catalina frunció el ceño. Empujó más fuerte. Nada. Era como empujar una pared de granito. El pánico, frío y agudo, le pinchó el estómago. «No, por favor, no», susurró. Alumbró los bordes de la puerta. No había nada bloqueándola desde dentro. Golpeó el metal con la palma abierta. El sonido fue sordo, sin eco. Alguien o algo había trabado la puerta desde fuera. ¿El viento? Imposible. No había viento hoy. ¿El óxido? Había abierto perfectamente hace 10 minutos. Entonces escuchó el sonido, un chasquido metálico al otro lado de la pared, curva del silo. Clank. Clank. Alguien estaba manipulando el cerrojo exterior, pasando una cadena, asegurando un candado. La habían visto. Habían esperado a que entrara. Había caído en la trampa como una rata buscando queso. «¡Abran!», gritó, olvidando la cautela. «Sé que están ahí». Una risa amortiguada llegó desde el exterior. «Doña Catalina, qué mala costumbre tiene usted de meterse donde no la llaman». Era la voz del capataz, el hombre de la gasolina. El patrón dijo que si le gustaba tanto el silo podía quedárselo. Todo para usted. «Déjenme salir. Mi hijo está solo». «El chiquillo está bien. De hecho, creo que ya va siendo hora de que le hagamos una visita. Dicen que los niños se asustan mucho cuando están solitos y ven fuego». El terror puro inundó a Catalina. No por ella, atrapada en una tumba de metal, sino por Gael. Iban a por él. Lo usarían para obligarla a entregar los papeles, o peor, para eliminar el último cabo suelto. «Si le tocan un pelo, los mato a todos», rugió Catalina, golpeando la puerta con tal violencia que se lastimó el hombro. «Grite todo lo que quiera, señora. Nadie la oye. Disfrute de la oscuridad». Escuchó pasos alejándose, chapoteando en el barro seco. Se iban hacia la casa, hacia Gael. Catalina se dejó caer de rodillas, sollozando. Estaba encerrada, sola, y su hijo estaba a merced de unos monstruos. Pero el llanto duró solo 5 segundos. El instinto maternal, esa fuerza primitiva que permite a las madres levantar coches para salvar a sus crías, se apoderó de ella. Se puso de pie. Iluminó el interior del silo frenéticamente. Tenía que haber otra salida. Lorenzo era un ingeniero, un hombre previsor. No habría construido una bóveda de seguridad con una sola entrada que pudiera convertirse en una trampa mortal. Volvió a bajar al búnker corriendo. Revisó los planos colgados en la pared, los que no había tenido tiempo de estudiar antes. Sus ojos recorrieron las líneas azules y blancas desesperadamente. Entrada principal, escalera, sistema de ventilación. Ahí, en el techo del silo a unos 15 metros de altura, había una escotilla de mantenimiento para acceder a las aspas del ventilador eólico. Una salida de emergencia vertical. Pero para llegar a ella, tenía que escalar por el interior de la pared curva del silo, usando los peldaños de hierro incrustados en el metal, oxidados y resbaladizos por la condensación. Miró hacia arriba. La oscuridad se tragaba el techo del silo. Era un ascenso suicida, sin arnés, sin cuerda, en la oscuridad casi total. Si resbalaba, caería al vacío y se rompería el cuello contra el suelo de concreto o la maquinaria. Pero no tenía opción. Regresó a la planta baja del silo. Localizó el primer peldaño de la escalera de servicio soldado a la pared. Estaba alto, tuvo que saltar para agarrarlo. El metal frío le cortó las palmas, pero se sostuvo. Se impulsó hacia arriba. 1, 2, 3 peldaños. El óxido se le metía en las uñas. Su linterna, que había tenido que meterse en la boca para tener las manos libres,
Iluminaba apenas el siguiente agarre. A mitad de camino, unos 7 metros de altura, un peldaño cedió bajo su pie derecho con un crujido seco. Catalina soltó un grito ahogado mientras su cuerpo se balanceaba en el vacío, sostenido solo por sus manos. La linterna cayó de su boca. Vio el haz de luz girar en espiral hacia abajo, iluminando fugazmente las paredes concéntricas, hasta que golpeó el suelo y se apagó con un estallido de cristales rotos. Oscuridad total. Catalina quedó colgada en la negrura, con los músculos de los brazos ardiendo, escuchando solo su propia respiración entrecortada y el tic-tac incesante abajo, que ahora sonaba como una cuenta regresiva hacia el infierno. Estaba ciega, suspendida en el vacío, y su hijo estaba en peligro mortal. «No voy a caer», gruñó entre dientes. «No hoy». Cerró los ojos aunque no importaba, y tanteó con el pie en la oscuridad hasta encontrar el siguiente soporte firme. Comenzó a subir de nuevo, guiada solo por el tacto y la desesperación. Cada movimiento era una apuesta. Cada centímetro ganado era una pequeña victoria contra la muerte. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse de forma antinatural. No era la noche, eran nubes de tormenta, negras y densas que volvían a cargarse sobre el valle, presagiando un diluvio bíblico. Y con el primer trueno que retumbó en las paredes del silo, Catalina escuchó algo más, algo que la impulsó a subir más rápido, ignorando el dolor y el miedo. Escuchó el grito de un niño. «¡Mamá!». El sonido venía de afuera, amortiguado pero inconfundible. Gael había salido de su escondite. Los hombres lo habían encontrado. Catalina rugió un sonido animal y trepó con una velocidad imprudente hacia la escotilla invisible en el techo, dispuesta a desgarrar el cielo mismo si era necesario para llegar hasta él. La trampa se había cerrado, pero no contaban con que habían encerrado a una leona, no a una oveja. La oscuridad dentro del cilindro metálico no era simplemente una ausencia de luz, era una entidad física, pesada y asfixiante, que parecía adherirse a la piel de Catalina como un manto de brea. Sus manos, desolladas por el óxido y el esfuerzo, buscaban a tientas el siguiente peldaño de hierro en la negrura absoluta. Cada movimiento hacia arriba era una apuesta contra la gravedad, un desafío a la lógica que le gritaba que se soltara y acabara con el sufrimiento. Pero el eco de aquel grito infantil, «mamá», seguía resonando en su mente, un combustible más potente que cualquier adrenalina. Trepar a ciegas por la pared curva de un silo de 20 metros de altura es una experiencia que disuelve el tiempo. Catalina no sabía si llevaba 5 minutos o 1 hora ascendiendo. Sus músculos ardían con un fuego láctico y su respiración se había convertido en un jadeo rasposo que rebotaba en las paredes cóncavas. De pronto, un estruendo sacudió la estructura entera. No era un golpe humano, sino la furia de la naturaleza. Un trueno detonó justo encima, tan cerca que el metal vibró como la cuerda de un violín gigante, transmitiendo la electricidad estática a través de los dedos de Catalina. La tormenta había regresado con una violencia apocalíptica. Gotas de agua helada comenzaron a filtrarse por las juntas superiores de las láminas de acero, escurriendo por las paredes interiores. El hierro, que antes era rugoso y ofrecía agarre, se transformó en una superficie jabonosa y traicionera. El pie izquierdo de Catalina resbaló. Su cuerpo se sacudió violentamente, quedando suspendido solo por la fuerza de sus dedos engarrotados alrededor de una barra transversal. Soltó un gemido de terror puro, balanceándose en el vacío, sintiendo cómo la muerte le tiraba de los tobillos. «No caerás. No hoy. Lorenzo no construyó esto para que fuera mi tumba», masculló entre dientes, invocando la memoria de su esposo como si fuera un escudo. Recuperó el apoyo con un esfuerzo titánico y continuó el ascenso. Finalmente, su cabeza golpeó algo sólido. Metal plano. El techo. Tanteó frenéticamente en la oscuridad hasta que sus dedos encontraron una rueda de válvula y una palanca de seguridad. Era la escotilla de mantenimiento cenital. El mecanismo estaba agarrotado por décadas de inactividad y corrosión. Catalina empujó con el hombro,
haciendo palanca con las piernas, gruñendo como un animal acorralado. «¡Abre! ¡Maldita sea, abre!». Afuera, el viento aullaba como una legión de demonios. Catalina concentró toda su frustración, todo el dolor de la viudez, toda la rabia contra la injusticia de don Octavio en ese único empuje final. Sintió un chasquido agudo, seguido de un chirrido de metal torturado. La escotilla cedió. Una ráfaga de viento huracanado y lluvia golpeó su rostro con la fuerza de un puñetazo, cegándola momentáneamente. Catalina emergió a la superficie, arrastrándose hacia el techo cónico del silo. El mundo exterior era un caos de agua y ruido. Los relámpagos rasgaban el cielo cada 3 segundos, iluminando el valle como si fuera un escenario de pesadilla bajo una luz estroboscópica. Desde su atalaya a 20 metros del suelo, Catalina miró hacia abajo. La escena que se desplegaba a sus pies le heló la sangre más que la lluvia. La camioneta plateada de don Octavio estaba cruzada en el camino de barro, con los faros encendidos apuntando hacia la casa. Pero la acción no estaba en la cabaña. Estaba en el espacio abierto, en el lodazal que separaba la vivienda del silo. Vio a una figura pequeña, un punto vulnerable en la inmensidad de la tormenta, corriendo. No corría alejándose del peligro, corría hacia él. Gael, empapado y tropezando en el fango, se dirigía directamente hacia la puerta base del silo, hacia donde él sabía que estaba su madre. «Gael, no, vete», gritó Catalina, pero el vendaval le arrancó las palabras de la boca y las dispersó en la noche. Detrás del niño, caminando con la calma terrorífica de quien se sabe dueño de la situación, iba don Octavio. No corría, no lo necesitaba. Sus pasos eran largos y pesados. El capataz, aquel hombre robusto de la noche anterior, flanqueaba al niño por la izquierda cortándole cualquier ruta de escape hacia el bosque. Era una cacería. Gael llegó a la puerta del silo. Catalina lo vio desde arriba, diminuto, golpeando el metal con sus puños pequeños, tirando del candado que los hombres habían puesto. El niño estaba intentando salvarla. Estaba intentando abrir la jaula, ignorando que el león venía detrás de él. Un relámpago iluminó el rostro de don Octavio cuando éste llegó a la altura del niño. El villano agarró a Gael por el cuello de su camiseta empapada y lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Gael pataleó en el aire, pero era inútil. Catalina sintió que el universo se fracturaba. El dolor desapareció, el miedo desapareció. Solo quedó una claridad blanca y fría. Miró a su alrededor en el techo del silo. No había escalera interior para bajar rápido. El descenso a oscuras le tomaría demasiado tiempo, y cada segundo que Gael pasaba en manos de ese hombre era una eternidad. Necesitaba bajar ya. Vio la escalera exterior de servicio, una estructura de jaula metálica que corría por el costado del silo. Pero estaba en ruinas. Faltaban secciones enteras, arrancadas por el tiempo, y lo que quedaba estaba separado de la pared principal, oscilando peligrosamente con el viento. Bajar por ahí era un suicidio. Sin embargo, sus ojos se posaron en algo más, una cuerda de acero, un cable tensor grueso que iba desde la cúpula del silo hasta un poste de anclaje de hormigón cerca de la maquinaria agrícola antigua, a solo unos metros de donde estaban los hombres. Era un cable viejo, oxidado, quizás parte de un antiguo sistema de poleas para cargar grano. ¿Aguantaría su peso? Probablemente no. ¿Tenía otra opción? Absolutamente no. Catalina se quitó su chaqueta de mezclilla gruesa. La enrolló alrededor del cable de acero para usarla como deslizador improvisado y proteger sus manos. El viento intentó tirarla del techo, pero ella se aferró al cable con una determinación de acero. Abajo, don Octavio sacudió a Gael. A pesar de la distancia y la lluvia, Catalina pudo leer los labios del hombre bajo la luz de los faros. Le estaba preguntando por los papeles, le estaba gritando. El capataz sacó algo de su cinturón. Un objeto oscuro. ¿Un arma? ¿Una herramienta? No importaba. Era una amenaza. Catalina respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y agua. Miró el trayecto descendente.
la inclinación vertiginosa del cable que desaparecía en la oscuridad. «Agárrate fuerte, mamá», susurró para sí misma. Se lanzó al vacío. La gravedad la reclamó al instante. La chaqueta de mezclilla siseó sobre el cable oxidado, ganando velocidad de forma alarmante. El viento le azotaba la cara, y la sensación de caída libre le revolvió el estómago. Era un descenso descontrolado, una tirolina mortal hacia el corazón del conflicto. El cable vibró y gimió bajo su peso. A mitad de camino, una de las hebras de acero se soltó, enganchándose en la tela de la chaqueta, frenándola con una sacudida brutal que casi le disloca los hombros. Catalina quedó colgando a 5 metros del suelo, balanceándose violentamente sobre las cabezas de sus enemigos. El ruido del cable al tensarse y el grito involuntario de Catalina al frenar hicieron que los hombres miraran hacia arriba. Don Octavio alzó la vista, protegiéndose los ojos de la lluvia con la mano libre, y su expresión de arrogancia se transformó en una mueca de incredulidad absoluta. No veía a una viuda asustada, veía a una valquiria descendiendo de los cielos, una furia negra recortada contra los relámpagos. «¡Suelta a mi hijo!», bramó Catalina desde las alturas. Soltó el cable. Los 5 metros restantes fueron una caída libre sin red. Catalina aterrizó sobre el lodo blando, rodando para amortiguar el impacto, pero el golpe le sacó todo el aire de los pulmones. Cayó a pocos metros del capataz, salpicándolo de barro. El dolor fue agudo en su tobillo derecho, pero la adrenalina actuó como la mejor anestesia. Se puso de pie tambaleándose, cubierta de lodo de pies a cabeza, pareciendo una criatura surgida de la tierra misma. El capataz, sorprendido por la aparición repentina, dio un paso atrás resbalando. Catalina no le dio tiempo a recuperarse. Con un grito salvaje, se abalanzó sobre él, usando el impulso de su cuerpo para empujarlo. El hombre, desequilibrado, cayó pesadamente de espaldas contra la rueda de un tractor viejo, quedando aturdido. Don Octavio soltó a Gael, quien cayó al suelo tosiendo. El cacique miró a Catalina, y por primera vez hubo un destello de duda en sus ojos fríos. La mujer que tenía enfrente no era la víctima que él había calculado. «¡Corre, Gael, corre a la casa!», gritó Catalina, interponiéndose entre su hijo y el hombre del traje blanco. Pero Gael no corrió. El niño se arrastró por el barro hasta quedar detrás de las piernas de su madre, aferrándose a ella. «No te voy a dejar, mamá». Don Octavio recuperó la compostura. Se alisó el traje mojado y soltó una risa nerviosa, casi histérica. Metió la mano en su saco, no para sacar dinero esta vez, sino una pistola pequeña, plateada y letal. «Impresionante entrada, doña Catalina», dijo apuntando al pecho de la mujer. «De verdad, casi aplaudo. Pero la gravedad no perdona, y yo tampoco. Se acabó el teatro. Dame los malditos papeles o juro por Dios que este niño no verá el amanecer». La lluvia caía con más fuerza, creando una cortina líquida entre ellos. Catalina sentía el peso del diario de Lorenzo en su bolsillo interior, pegado a su corazón. Era su escudo y su sentencia. Estaba desarmada, herida y agotada. Frente a ella, un hombre armado y sin escrúpulos. Detrás de ella, su razón de vivir. «No tienes nada, Octavio», dijo Catalina, y su voz, aunque baja, cortó la tormenta con una autoridad que sorprendió incluso al villano. «Tienes un arma, sí, pero yo tengo la verdad, y la verdad es más pesada que el plomo». «La verdad se escribe con sangre», respondió él quitando el seguro del arma. En ese instante un sonido nuevo se unió a la cacofonía de la tormenta. No era un trueno, no era el viento. Eran sirenas, distantes, pero acercándose rápido por el camino principal. Luces azules y rojas comenzaron a teñir la neblina en la entrada de la finca. Don Octavio giró la cabeza 1 milímetro, distraído por el sonido inesperado. «¿Creíste que vine aquí sola, estúpido?», mintió Catalina aprovechando la duda, aunque sabía que nadie había llamado a la policía. ¿O sí? ¿Acaso el grito del silo de la noche anterior había alertado a alguien más en el valle? El capataz, recuperándose en el suelo, gritó: «Patrón, es la federal, tenemos que irnos». Don Octavio miró las luces, miró a Catalina y luego a su arma.
Tenía una fracción de segundo para decidir si disparar y convertir su fraude en un asesinato doble frente a testigos policiales o huir y tratar de destruir las pruebas desde las sombras. El cañón de la pistola osciló. El dedo en el gatillo se tensó. Catalina no parpadeó, manteniendo la mirada fija en los ojos del monstruo, protegiendo a Gael con su propio cuerpo, mientras el destino de la esperanza pendía de un hilo tan frágil como una gota de lluvia. Antes de presenciar el desenlace de esta batalla bajo la lluvia, tengo que preguntarte, ¿crees que la justicia divina llega a tiempo o que Catalina tendrá que forzar su propia suerte una vez más? Deja tu teoría en los comentarios ahora mismo, porque el final de esta historia te dejará sin aliento. El cañón de la pistola plateada de don Octavio temblaba, no por el frío, sino por la indecisión. Las luces estroboscópicas de las patrullas pintaban el barro de azul y rojo, acercándose como una marea imparable. El cacique sabía que disparar significaba una condena perpetua, pero dejar viva a Catalina con esos documentos significaba la ruina total. Su imperio de mentiras estaba a un segundo de colapsar. «Maldita seas», escupió don Octavio, bajando el arma en un gesto de frustración violenta. Se giró hacia su coche, resbalando en el lodo, abandonando toda pretensión de elegancia. Su capataz ya corría hacia la camioneta negra, encendiendo el motor. El villano subió a su sedán de lujo y las ruedas patinaron frenéticamente, lanzando géiseres de fango al aire antes de encontrar tracción y salir disparado hacia la carretera secundaria, tratando de evadir el bloqueo policial que se formaba en la entrada principal. Catalina no se movió hasta que las luces traseras del coche desaparecieron en la oscuridad. Solo entonces, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el barro, abrazando a Gael con una fuerza desesperada, sollozando sin lágrimas, vaciada por el terror y el alivio. «Mamá, vinieron», dijo Gael señalando hacia el camino. 3 vehículos oficiales, con los logotipos de la Fiscalía Federal y la Policía Estatal, se detuvieron frente a la cabaña. Hombres armados y uniformados descendieron, iluminando la escena con potentes reflectores. Entre ellos, bajó una mujer de civil, con una gabardina beige y una expresión severa pero preocupada. Catalina la reconoció, aunque nunca la había visto en persona. Era la fiscal Elena Ramírez, conocida en las noticias locales por su cruzada contra la corrupción agraria, una mujer a la que Lorenzo había intentado contactar meses antes de su muerte, sin éxito. La fiscal se acercó con cautela, viendo a la mujer cubierta de barro y al niño temblando. «¿Señora Catalina?», preguntó la fiscal. «Recibimos una llamada anónima sobre un disturbio grave y posibles disparos en esta propiedad. Y también recibimos un correo electrónico programado, un correo de su esposo, enviado automáticamente un año después de su muerte si no se cancelaba el código de seguridad». Catalina levantó la vista atónita. Lorenzo, incluso desde la tumba, su esposo seguía cuidándolos. El plan de contingencia era más complejo de lo que ella había imaginado. Tengo las pruebas», susurró Catalina, su voz ronca por el esfuerzo. Con manos temblorosas, sacó el diario de Lorenzo de su bolsillo interior, protegido de la lluvia por su cuerpo. Luego señaló hacia la casa. Y debajo del suelo están los títulos, los originales, y las semillas. La fiscal Ramírez tomó el diario. Al abrirlo y leer las primeras líneas bajo la luz de su linterna, sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró hacia donde había huido don Octavio y luego a sus oficiales. «Emitan una orden de captura inmediata. Bloqueen las salidas del municipio. Octavio Valdés no debe salir del estado. Este diario contiene coordenadas de fosas clandestinas y pruebas de sobornos a nivel federal. Lo tenemos». Esa noche, Catalina y Gael, no durmiendo en el suelo frío, fueron llevados a un hotel seguro en la ciudad, escoltados como testigos protegidos. Por primera vez en meses, comieron caliente y durmieron en sábanas limpias. Pero la verdadera victoria no fue la cama suave, sino la certeza de que el monstruo ya no estaba debajo de la cama. 3 días. Después, la noticia estalló en los medios nacionales.
el cartel del agua desmantelado. La detención de don Octavio fue espectacular. Lo encontraron intentando cruzar la frontera en una avioneta privada. Las pruebas recuperadas del silo fueron irrefutables. Los títulos de propiedad de 1920 demostraron que Octavio había movido los linderos ilegalmente, apropiándose de 300 hectáreas de viñedos y manantiales que pertenecían legítimamente a la familia de Lorenzo. Pero lo que realmente capturó la imaginación del público fue el hallazgo botánico. Las semillas de maíz dorado que Catalina rescató del búnker fueron analizadas por la Universidad Agraria. Confirmaron que era una cepa perdida, resistente al cambio climático, con un valor incalculable para la soberanía alimentaria del país. Epílogo. Un año después. El sol brillaba sobre La Esperanza, pero ya no era un sol castigador sobre tierra muerta. Era un sol generoso que bañaba un mar de verde y oro. La vieja cabaña ruinosa había desaparecido. En su lugar se alzaba una hermosa casa de estilo hacienda, con paredes blancas y tejas rojas, rodeada de jardines floridos. En el porche, Catalina estaba sentada en una mecedora revisando unos informes en su tableta. Ya no vestía ropas viejas, sino una blusa de lino elegante y pantalones de trabajo. Su rostro había recuperado el color y sus ojos, antes llenos de miedo, ahora irradiaban una autoridad serena. Era la CEO de Semillas La Esperanza, una de las empresas agrícolas más innovadoras de la región. A lo lejos se escuchaba la risa de Gael. El niño corría entre las hileras de maíz alto y dorado, jugando con otros niños, hijos de los trabajadores de la finca. Ya no estaba solo. Tenía amigos, una escuela y un futuro brillante. Pero el verdadero corazón de la finca seguía siendo el silo. Catalina se levantó y caminó hacia la estructura. Ya no era un gigante oxidado y amenazante. Había sido restaurado, lijado y pintado. Ahora lucía un color plateado brillante, con un mural artístico en la base que representaba a un hombre sosteniendo una semilla. Lorenzo. El silo se había convertido en el laboratorio central y banco de semillas de la empresa. El búnker subterráneo, antes una tumba fría, era ahora una instalación de alta tecnología donde ingenieros agrónomos trabajaban para perfeccionar el legado de su esposo. Un coche negro se detuvo en la entrada principal. Catalina se tensó por un segundo. Un viejo reflejo, pero se relajó al ver quién bajaba. Era la fiscal Elena Ramírez, ahora amiga personal. «Buenos días, Catalina. Vengo a traerte el acta final», dijo Elena entregándole un documento sellado. «Octavio ha sido sentenciado a 40 años. Se acabaron las apelaciones, y todas las tierras colindantes han sido restituidas a tu nombre como reparación de daños». Catalina tomó el papel, sintiendo su peso. No era solo papel, era justicia. «Gracias, Elena, por todo. No me agradezcas a mí. Fue ese mapa viejo y tu coraje lo que lo hizo posible. Por cierto, hay alguien que quiere saludarte». Del coche de la fiscal bajó un hombre mayor, con bastón, pero de mirada amable. Catalina lo reconoció vagamente de fotos antiguas. Era el antiguo notario del pueblo, el único que no se había vendido a Octavio y que había sido exiliado años atrás. «Doña Catalina», dijo el anciano con voz temblorosa, «su suegro y su esposo estarían muy orgullosos. Convirtió un cementerio de chatarra en un paraíso». Catalina sonrió y miró hacia el silo. El viento movió las aspas del ventilador superior, produciendo un suave tic-tac, que ya no sonaba a cuenta regresiva, sino al latido constante de un corazón fuerte. Esa tarde, Catalina subió a la terraza superior del silo restaurado, accesible ahora por un elevador moderno. Desde allí, contempló su dominio, las tierras fértiles, el río recuperado, la casa donde su hijo dormía seguro. Recordó la noche de la tormenta, colgada de un cable dispuesta a morir. Recordó el miedo paralizante y se dio cuenta de que la verdadera transformación no había sido la de la tierra ni la de su cuenta bancaria. La transformación había sido interna. La viuda frágil había muerto en aquel silo y de sus cenizas había nacido una mujer indestructible. Sacó de su bolsillo la vieja llave de hierro, la que había empezado todo.
Ya no habría ninguna puerta necesaria, pues todas las puertas estaban abiertas para ella ahora, pero la guardaba como un amuleto. Miró al cielo, donde las nubes blancas navegaban tranquilas. «Lo logramos, Lorenzo», susurró al viento. «El maíz está creciendo, y nosotros también». Gael apareció en la base del silo, saludando con la mano desde abajo. «Mamá, vamos a comer». Catalina guardó la llave, respiró el aire puro de su tierra libre y sonrió. El destino no estaba escrito en las estrellas ni en mapas viejos. El destino se forjaba con las manos, con el amor y con el valor de enfrentar la oscuridad para encontrar la luz. Y así, la viuda que llegó con nada más que una maleta de penas, se convirtió en la guardiana de la esperanza, demostrando al mundo que incluso en el óxido más profundo puede esconderse el oro más brillante.